Retomar el tema de lo que sucedió en el Senado en el día de ayer, en particular con Edgardo Cuéllar, este senador por Unión por la Patria, pero que este año votó con el oficialismo. Se fue encontrado en el paso fronterizo entre Brasil y Paraguay con $200.000, algunos miles de pesos también, junto a su secretaria, y todo lo que generó en el Palacio Legislativo allí en Buenos Aires. Ayer se dictaminó su expulsión del Senado y todo lo que eso genera, ¿no? No es algo que suceda todos los días. Y alguien que viene escribiendo sobre el tema en la previa, ya viendo qué posición iba a tomar el PRO, qué posición iba a tomar Unión por la Patria. Recordemos que ante la salida de Edgardo Cuéllar, que hoy era un aliado del oficialismo, quien ingresa es una camporista, no del riñón de el peronismo, Estefanía Cora estamos hablando, lo que le da un voto más en el Senado, quedando a 3 nada más de la cantidad necesaria para llamar a sesiones y tener los votos para frenar las leyes que sucedan el año que viene. Del otro lado está Sebastián Lacunza, a quien me estoy refiriendo, que viene escribiendo sobre el tema, es periodista del diario AR, entre otros, es muy reconocido allí y tiene la amabilidad de atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Hola Guille, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, bueno, intentando acá recabar información y también recolectar testimonios de cómo viene el caso Cuéllar y cómo se está tratando, ¿no? Allá en lo que es lo que es el epicentro de la información, que es Buenos Aires. Bien, es un caso que probablemente cambie alguna dinámica en la relación del gobierno con la oposición, sobre todo el sector amigable, que le ha sido extremadamente funcional en este primer año de mandato, porque, bueno, quedó bastante expuesto sobre la mesa. No podemos decir, porque no tenemos certeza absoluta, la compra de la voluntad de algunos de los senadores, de Cuéllar en este caso, pero sí el intento del gobierno por salvar el puesto, ¿no? Fue muy explícito, incluso todavía hoy hay algunos coletazos. Hicieron lo posible a último momento. Los senadores de La Libertad Avanza dieron una pirueta para no quedar en el tablero como los que votaban a favor de Cuéllar, pero bueno, claramente eso de que hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño, esa figura tuvo una representación política muy nítida, ¿no? Quienes aparecían como dueños del senador hoy detenido en Asunción eran los integrantes del gobierno nacional. Uh-huh. Bueno, y ahí los puso a todos del mismo lado, como bien decía, La Libertad Avanza, Unión por la Patria completa, y algún que otro también de la Unión Cívica Radical y del PRO, votando en tándem, cosa que hasta la previa parecía difícil. Sí, dio la sensación de que al acelerarse la sesión y al ser percibido de que el número de 48 que necesitaban iba a ser alcanzado, en más de un caso hubo un giro de último momento. Dijimos recién, en el caso de los 6 integrantes de La Libertad Avanza fue evidente, porque hasta su jefe de bloque balbuceó una explicación muy poco entendible incluso, de por qué había girado a ultimísimo momento. Bueno, puede haber varias motivaciones. Una es esta, no quedar del lado de Cuéllar ante la opinión pública, que es un lugar muy poco edificante. Otra es también que para algunos de ellos, para algunos de los intermedios, de los que votan a favor del gobierno, también el hecho de que la mayoría oficialista quede más ajustada les sube el precio. No sé si se entiende. Uh-huh. Si hay alguien con voluntad de colaborar con los proyectos de Javier Milei, bueno, ahora esa persona, ese senador, ese legislador, va a subir su precio, porque la mayoría oficialista es un poco menos holgada. Claro, claro, y lo que también quería hablar y ver también ¿qué opinas vos o cuál es tu posición al respecto?
en el último tiempo hemos visto casos de corrupción escandalosos, pero quizás el escándalo de Martín Insaurralde abrió una puerta o una ventana hacia todas estas cuestiones. Lo tenemos a Cuéllar, lo tenemos también a la cuestión de Ritondo, que no es menos grave, por supuesto, y un sistema político que parece este principio de revelación que vos nombrás en la nota y que popularizó Javier Milei, de una corrupción que es transversal al sistema político y cómo se van parando respecto a esto. Bueno, también complica los discursos de cada uno, los mismos legisladores, ¿no? Efectivamente, duele decirlo, es lamentable, da la sensación de que hay una multiplicidad de cajas que atraviesan los estados nacional, provincial, municipal, incluso, que son utilizadas por capas de la política que se van sucediendo a través de los mandatos y de los años. Es efectivamente transversal. No digo que todos sean así, por supuesto es que hay funcionarios muy probos y que hacen una excelente tarea, pero sí da la sensación, por información y por sensación, por lectura de más o menos cuál es la corriente, que bueno, que hay que está muy extendido esta cuestión de la corrupción, del chiquitaje y de las grandes ligas. A mí me parece que también esto tiene un correlato con la sociedad argentina. No soy de los que creen que la dirigencia es mucho peor que el promedio de la sociedad en cuanto a su moralidad. En algunos casos sí tienen más oportunidades de robar. Uh-huh. Y bueno, por supuesto que la sociedad argentina tiene estamentos muy dignos, admirables, luchadores, trabajadores. De ninguna manera tengo una mirada hiperderrotista, pero sí creo que hay una extensión de esta moralidad mediocre, si se quiere, y que, bueno, también hay cierta impostura de los electorados. A mí me da la sensación, por resumirlo, que a los que votan al kirchnerismo y al peronismo, la corrupción que consideran condenable es la del PRO, la UCR y los partidos de derecha, y a la inversa. Uh-huh. Los que votan a lo que era Juntos por el Cambio o la Libertad Avanza ahora, no les importa la corrupción, no les importa Ritondo, no van a hablar de Ritondo, sus medios no hablan de Ritondo. A Cuéllar lo ven como un personaje sórdido, pero tampoco va a ser el eje, sino se van a fijar mucho más en Insaurralde o en Lázaro Báez, etcétera, y a la inversa. A mí entiendo que ese doble rasero es un poco omnipresente en el electorado argentino. No te quiero robar mucho tiempo más, pero aprovechar los últimos minutos. Es un año de balances. Bueno, se cumplió un año hace 3 días nada más del primer año del gobierno de Javier Milei, y hay un dicho o por lo menos que se repite, lo dijo Cristina Kirchner en la asunción como presidenta del PJ, esto de que hay una cierta calma social hacia los embates de Milei. Para empezar, yo no estoy tan de acuerdo con esto. Creo que están sucediendo algunas cosas. Lo que no hay son representantes que puedan condensar ese reclamo por la pérdida de representatividad, pero me parece que van pasando algunas cosas en las bases que muestran el descontento en la ciencia, en la salud, en sectores vulnerables, en los jubilados, etcétera, etcétera, que marcan por ahí lo que puede llegar a ser, no sé si la resistencia o al menos la supervivencia ante un sistema que expulsivo en cuanto a lo económico. ¿Cuál es tu mirada acerca de ese dicho, de que la sociedad no está haciendo nada y se está aguantando dócilmente el plan de ajuste que estamos viviendo ahora? Y coincido con lo que observas, Guilla. Me parece que es una mirada que el periodismo debe tener, ¿no? No subirse a la ola de lo más obvio, digamos, lo más publicitado incluso por algunos, tanto los periodistas oficialistas, los medios, algunos consultores, etcétera, que alimentan ese discurso, ¿no? De, bueno, qué satisfacción que hay, ¿no? Qué popularidad inmensa, qué fácil tiene el camino electoral Milei para el año que viene. Que hay una escena y que eso marca cierta fortaleza de Milei y de Caputo en cuanto a que
había una tolerancia mayor a la prevista para muchas medidas de ajuste, bueno, sí, da la sensación de que fue el caso, digamos, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina debatió mucho tiempo sobre aumentar tarifas a sectores de clase media alta y perdió años y años en eso. Bueno, esa era una discusión evidentemente estéril para sectores que podían irse de vacaciones al exterior, que vivían como bien las familias de clase media alta. Bueno, y sobre todo el cristianismo prolongó esa discusión hasta el hartazgo totalmente contraproducente. Pero bueno, también es cierto que hay muchos sectores afectados, que hay, imagino, el Gran Rosario, Gran Santa Fe, Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, sectores empobrecidos, en barrios humildes, que entiendo que se van a expresar, que pueden no tener ahora vías de reclamo, y sobre todo hay una crisis de liderazgo en la oposición, pero con la caída que hubo en el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, etcétera, me parecería temerario un análisis que diga, qué satisfacción que hay, ¿no? Qué bien que está, qué horizonte promisorio que promueve Milei. No hay que confundirse, obviamente, Caputo, Milei, el Gordo Dan, todos esos lo dicen, los de La Nación Más, los de TN, obviamente lo dicen todos los días. Sería un error, digamos, convencerse y reproducir esa idea. Yo lo que abro es un signo de interrogación, no es que digo, no, en 2 meses caes, ¿no? Como alguna gente decía, no, bueno, en Semana Santa, no, tampoco, no, eso es irresponsable. Pero sí, por supuesto que cautela, ver qué ocurre. Ya hubo otros momentos en la sociedad argentina en los que la reacción se produjo, muchas veces en forma imprevisible para el mainstream. Entonces, bueno, por ahora esperar, sí, analizar, ver también cómo se configura la oposición y seguir dando cuenta de los perdedores de este modelo y de este sistema económico, que son la mayoría del pueblo argentino, ni más ni menos. Lo que no hay que negar es que fue un año larguísimo el que propuso La Libertad Avanza. Sí, además con un gobierno extremadamente agresivo, ofensivo, digamos, despectivo de quienes reclaman, los estigmatiza, ¿no? Todos chorros, todos que querían usufructar el Estado, brocha gorda, ¿no? Entonces, anécdotas de que si en tal dependencia pasaba tal cosa y alguien, no sé, no iba a trabajar, bueno, entonces cerramos un programa científico, un programa nuclear, un programa de prevención del embarazo adolescente, ¿no? Todas cosas de mucho valor social que se han construido en algunos casos por décadas, durante décadas, por el Estado argentino, y que, bueno, son desechas de buenas a primeras. Bueno, creer que eso no va a tener ninguna repercusión. Y lo más importante es el poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Los números son categóricos al respecto. Sí, creo que por ahí va a venir la discusión el año que viene, si la recuperación que plantea o que expone teóricamente Luis Caputo no la acompaña a los salarios. Bueno, ahí se va a ver la primer falla, porque bueno, hasta ahora estamos haciendo un esfuerzo, sacrificio, estamos todos mal supuestamente o en el relato, pero cuando el año que viene empiezan a mostrar los números teóricamente de recuperación de algunos sectores, bueno, va a empezar esa discusión, che, ¿a mí cuándo? Pero bueno, será cuestión del año que viene. Tiene que aparecer, porque la verdad que de las expresiones de Milei, de cómo iba a crecer la economía en abril, ¿no? Como pedo de buzo, dijo, sí. Bueno, es su forma grosera, habitual de expresarse. La verdad que no ocurrió, eso lo dijo en abril, mayo, pasaron 8 o 9 meses. La buena parte de la actividad económica sigue estancada, en algunos casos empeora. Por supuesto que hay algún rebote, pero para la dimensión de la caída, una caída inducida por las propias medidas del gobierno, por la devaluación, etcétera, etcétera. Luego está el atraso del dólar, el impacto que eso puede tener, digamos, la moneda argentina, el peso,
es la moneda que más se apreció en lo que va del año, después de una devaluación brutal. Digamos, hay muchos factores que pueden cambiar de buenas a primeras, ¿no? Sin dejar de reconocer este hecho que me parece que es real y que hay que observarlo y no negarlo. Milei y Caputo tuvieron una visión, una mirada de que había una tolerancia para el ajuste y una capacidad de transmitirlo, digamos, si se quiere, con el discurso insultante, con lo que les haya servido, que tuvo un efecto. Tampoco hay que dejar de tener en cuenta que cuando hubo protestas, y hubo las mayores marchas universitarias de la historia argentina, y dos paros generales de una alta adhesión y uno de ellos con una muy concurrida manifestación, también es cierto que hubo detenidos y que les armaron causas federales por delitos graves, y que Patricia Bullrich aplicó un protocolo que creo que lo aplica centralmente en la Ciudad de Buenos Aires, yo diría antidemocrático, anticonstitucional, porque prácticamente prohíbe el derecho a la protesta. Y la justicia se acomoda a eso. Entonces a los detenidos, bueno, los tienen un tiempo con una figura penal grave. Entonces tampoco es tan sencillo a gente que no la pasa bien, que quiere reclamar por sus derechos, salir una mañana a protestar y a lo mejor comerse 2-3 días de cárcel hasta que le aclaran la situación y le dicen, no querías derrocar al gobierno porque estabas con una pancarta en el medio de la calle, no sos sedicioso, por eso anda libre. Bueno, pero te comiste 2-3 días de cárcel. Entonces eso ocurrió. Los palazos contra niños incluso, contra jubilados. Bueno, eso tiene un efecto, ¿o no? ¿O lo van a negar? Total, Seba, muy interesante como siempre, completo también el análisis. Sé que ayer estuvieron de cierre de año ahí en el diario, así que te dejo descansar y nos vemos la próxima, siempre invitado aquí si algún día venís para Santa Fe. Un gusto. Por favor. Ahí estaba Sebastián Lacunza, es periodista allá de Buenos Aires, principalmente en el diario AR, lo pueden leer todos los domingos, y tuvo la generosidad y amabilidad de atendernos a esta hora para hablar del caso Cuéllar, y aprovechando un poco más hacer el cierre del balance del año. Lo que no termina es este programa porque falta todavía